vuelta con ustedes. El 21 de noviembre se celebró en nuestro país el Día del Estudiante Universitario, una fecha que el Observatorio de Universidades en Venezuela dijo no hay nada que celebrar. Hay unos números bien interesantes que un estudio que ha publicado esta ONG respecto a la situación actual de las casas de estudio superior en nuestro país y las condiciones en las que precisamente nuestros estudiantes hoy están acudiendo a las aulas. Hablan de un 83% de estudiantes que no tienen acceso a providencias ni a tampoco servicios universitarios, incluso casos de servicios que están paralizados desde hace 2 o 3 años. Para conocer esta realidad está con nosotros en estudio Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Siempre un gusto que nos acompañe, Jesús. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo recibieron este 21 de noviembre? ¿Algo que celebrar, nada que celebrar, como dice? La realidad es que el 21 de noviembre se conmemora, no se celebra. Son los 65 años cuando en enero de 1957 un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela hacen un movimiento contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo que en 2 meses después se da la caída, el derrocamiento de la dictadura. Realmente nosotros hoy celebramos que estamos en un 21 de noviembre o pasamos un 21 de noviembre de manera presencial, después de casi 3 años que la universidad estaba de manera virtual, y eso hacía que los periodos académicos, los periodos administrativos estuviesen paralizados prácticamente. Pero tenemos muchísimas cosas que exigir. Estamos pues conmemorando un Día del Estudiante Universitario sin un comedor abierto, sin unas unidades de transporte adecuadas, sin una beca adecuada, una beca de $5. Siempre le decimos a la ministra Tibisay Lucena qué hace ella con $5, porque no alcanza absolutamente para nada. Conmemoramos un 21 de noviembre con profesores ganando sueldos de hambre, que no tienen ganas de ir a dar clases porque le gastan mucho más en el pasaje que en lo que pueden tener de sueldo. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos muchísimos problemas. A pesar de eso, tenemos estudiantes universitarios que se caracterizan es la resiliencia. A pesar de tener muchas piedras en el camino, aún así hay estudiantes que siguen defendiendo la autonomía universitaria, que siguen defendiendo la academia venezolana y que siguen asistiendo a la universidad a formarse con la meta de aportarle y servirle al país con su título universitario. 3 años en los que la universidad no tenía actividades presenciales al 100%. Este punto, que es clave por cierto, porque esto no solo ha llevado a que los estudiantes acudan nuevamente a la presencialidad, ha llevado a que se renueve la Federación de Centros Universitarios, los egresados de la Universidad Central de Venezuela, una serie de representaciones que hacen vida dentro de la casa de estudio. El regreso a la presencialidad es uno de esos temas clave. ¿Qué importancia tiene, entendiendo ese mismo contexto, la resiliencia del estudiante y encontrarse una casa de estudio en estas condiciones? ¿Hay una disminución de los estudiantes que se reintegran o por el contrario se mantiene, viene creciendo? No, bueno, definitivamente hay una deserción estudiantil que cada vez aumenta más, una deserción que está rondando del 40 al 45%, esto motivado a las malas condiciones que tiene el estudiante universitario, condiciones que prácticamente no existen. Hoy las reivindicaciones estudiantiles han sido pisoteadas, han sido pues casi pulverizadas cuando tenemos, como te decía anteriormente, no tenemos comedor, tenemos unidades de transporte que están en unidades bastante deterioradas y también tenemos una beca que no alcanza. Aunado a eso, los atrasos administrativos y académicos de las universidades han hecho que el estudiante pues se desmotive y comience pues a retirarse y trabaje. También tenemos pues el atraso administrativo hace que el estudiante que quede asignado tenga que esperar de 1 año o hasta 2 años para comenzar sus estudios en la carrera en la que queda asignado, así sea por 8 o por una prueba interna. Y tenemos un problema muy grande, que es que hoy el estudiante universitario no mete la carga completa semestral o anual, y no la mete porque hoy la mayoría de los estudiantes universitarios trabajan y estudian al mismo tiempo. Claro. Antes de la pandemia, o hace en un corto plazo del pasado, teníamos que la mayoría de los estudiantes universitarios estudiaba y tenemos un porcentaje pequeño que trabajaba y estudiaba. Ahorita es al revés, ahorita más del 50% de los estudiantes universitarios trabaja y estudia. Esto lo que hace es que el estudiante universitario no pueda estar todo el día en la universidad y tenga que retirar carga académica, créditos, y pues meta de un semestre que puede ser 6 materias, meta 3 materias porque tiene que rendir laboralmente para producir recursos. Lo que hace que la carrera no la saque en 5 años, sino que la saque y tarde mucho más. O podían también inscribirse en horarios un poco más
más tarde, ¿no? Pudiera ser, pero el El tema tema de es la que el turno seguridad... nocturno hoy en la universidad no existe. venezolana prácticamente no existe. Estamos viviendo una inseguridad muy grande en el que montas una sala de computación y los 2 días se están robando, complicidad interna del recinto universitario, personas del personal de seguridad que tienen complicidad para que pasen hurtos. Los turnos nocturnos prácticamente no están existiendo. Hay un tema, como mencionábamos, la encuesta al principio del Observatorio de Universidades habla de un tema fundamental, no solamente el tema de los comedores, que ya nuestro invitado ha mencionado, no hay ninguno activo en el caso de la UCB, pero también está el tema de los servicios de salud. Uno de los ítems que consideran es deplorable de esta situación, que el 98% no cuenta con una asistencia médica y un 95% con un servicio odontológico. Totalmente, y si nos ponemos a ver, la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela abrió sus puertas hace 2 meses después de un trabajo arduo de la Organización de Bienestar Estudiantil, un apoyo de la Federación de Centros Universitarios, y ahorita se está dando pues la apertura del servicio médico. No se ha dado todavía la apertura del servicio odontológico, pero esta apertura fue un trabajo arduo que se realizó. En las demás casas de estudios no existe una organización de bienestar estudiantil donde pueda tener un seguro o una atención médica, no el seguro médico, y el seguro médico de los estudiantes es prácticamente inexistente, pero una atención médica es que es lo que quiere el estudiante. Cuando nos vamos a que el estudiante hoy no está teniendo ni siquiera clases en unas condiciones óptimas, porque sí, en la Universidad Central de Venezuela tenemos una comisión del Ejecutivo Nacional que está arreglando espacios, pero eso pasa en la Universidad Central de Venezuela, claro, o en la Universidad Simón Bolívar, no pasa en las demás universidades. Entonces, cuando el estudiante no tiene ni siquiera un espacio óptimo para ver clases, imagínate el que tenga una consulta médica o odontológica, muchos menos lo va a tener. Entonces, hoy, como te digo, los estudiantes no estamos teniendo lo que antes se tenía, una beca adecuada, un comedor que pueda tenerle las 2 o las 3 comidas al día, un transporte que lo pueda buscar en Guarenas, en Guatire, en los valles del Tuy, unos profesores que puedan estar con condiciones adecuadas, una beca para los estudiantes de preparadores o de investigación, una infraestructura adecuada. Los estudiantes en todos esos elementos estamos teniendo un déficit importante por la misma crisis presupuestaria en la que nos ha llevado el Ejecutivo Nacional. Este año, como mencionamos, se han renovado las distintas representaciones de la Casa de Estudio. ¿De qué ha servido esta renovación? Que en algunos casos, por ejemplo el caso de la FCU, hablábamos de dos años que no se realizaban elecciones, 3 años que no se realizaban elecciones. El caso de la Asociación de Profesores, hablamos de más de 15 años, que acá tuvimos también a varios de los participantes en esa elección, y de los egresados también hablábamos de un periodo importante que no se renovaban. Todas estas renovaciones, ¿de qué han servido? Es decir, ¿cómo esto de alguna manera ha retribuido a cambiar esta realidad que estamos conversando? Mira, cuando tú estás en un cargo que te dura un periodo prudencial, por lo menos la federación dura 1, siempre termina durando 1 año y medio, 2. La asociación de profesores 2 años, se alargan 2 años y medio más o menos, o egresados que son 2 años, se termina alargando 2 años y medio, que son entendibles esos que por temas administrativos, temas que pueden alargarse 6 meses, 1 año, pero ya cuando tienes la representación de los egresados que tenía 10 años, la representación profesoral en la asociación que tenía 15 años, y una federación de centros que tenía 3 años, tú ves que hay un desgaste. Hay un desgaste en el tema administrativo, hay un desgaste en el tema de representación. La gente que te eligió hace 10 años no es la misma gente que hoy estás representando. Los estudiantes que te eligieron hace 3 años no son los mismos estudiantes que están ahorita. Y eso te lleva a que haya una poca articulación de la comunidad universitaria y que haya un desgaste importante en la defensa de la universidad venezolana y de las reivindicaciones estudiantiles y profesorales. ¿En qué ayuda la renovación? Primero ha ayudado en ver caras distintas, ha ayudado en ejercer la autonomía y la democracia, que son características elementales de la universidad. La universidad no se puede convertir en que utilicemos la pluralidad, la democracia y la autonomía como un discurso, sino que lo estamos practicando, y dentro de la autonomía está la renovación universitaria con nuestra metodología, con nuestros recursos, con nuestras instituciones internas, y también estamos teniendo una mejor articulación. Y por ejemplo tienes unas personas que están renovadas en la asociación de profesores para exigir reivindicaciones profesorales. Antes movilizaciones profesorales que te llegaban a 5, ahora te pueden llegar a un número más importante porque hay más ganas y más energía. Hay mejor articulación. Siempre es bueno recordar que la democracia y la renovación te va a llevar a renovar y fortalecer las instituciones, y eso es lo que está pasando en la FCU, en los egresados y en la asociación de profesores. Están siendo fortalecidas las instituciones. Para falta, se dio digamos que esas 3 elecciones que fueron con unos meses de diferencia, pero ahorita viene o deseamos que vengan las elecciones de autoridades universitarias y representación profesoral ante los órganos de cogobierno. Es la idea que se puedan dar el próximo año. Se está discutiendo la metodología en la que se van a hacer estas elecciones.
instituciones, a través de lectores ópticos, a través de apoyos de diferentes instituciones, pero esperemos, y es lo que toda la comunidad universitaria va a trabajar para que se dé la renovación de las autoridades el año que viene, porque si no se da, lo que vamos a hacer entonces es que se van a renovar los mismos cargos que se renovaron este año. Va a pasar la federación 2 años y se va a renovar, va a pasar los 2 años de la asociación de profesores y se va a renovar, va a pasar los 2 años de los egresados y se va a renovar. Entonces, tenemos que hacer la renovación de autoridades para que ya estén todos los cargos renovados y no permitir que la universidad jamás quede en el limbo en el que quedó, en el que pasan las personas 10 años, 3 años, 4 años sin renovarse. Que aclaramos también es una realidad del resto de las casas de estudio autónomas, caso de la Universidad de Carabobo, caso de la Universidad de los Andes. Y hasta peor, la Universidad Central de Venezuela pudo lograr su renovación de la Federación de Centros, o sea, estudiantiles, profesorales y egresados. En la Universidad de Carabobo no se pudo. En la Universidad de Carabobo no se ha podido. En la UDO ni siquiera renovación estudiantil ha habido. Es decir, hay casas de estudios en las que absolutamente ninguna de estas tres ni siquiera se ha hecho. Nos toca hacer una pausa, Jesús. Al regreso hablamos de ese acto del 21 de noviembre que llevaba como nombre la UCB al servicio del país, y hablamos un poco del tema de la disposición de la universidad como espacio de debate, como espacio para el encuentro de las ideas y lo que está ocurriendo ya a nivel nacional con primarias, con por supuesto el acercamiento con los sectores políticos. Jesús Mendoza es presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso a la última parte de nuestro espacio.